Mi prometida dijo que se había casado por lo civil con ese tipo, para salvar a su madre. Me dijo que no armara un escándalo y que solo era un papel. Asentí y le serví un vaso de agua. Perfecto, me ayudaste a esquivar una bala a tiempo. Ella se quedó paralizada. Ese tipo apretaba el certificado de matrimonio entre las manos, incapaz de ocultar la suficiencia en sus ojos. Yo le sonreí y dije, ya que solo es un papel. Entonces esta noche ella viene a casa conmigo. No te importa, ¿verdad? Capítulo 1. El aire acondicionado de la cafetería estaba demasiado bajo. Una capa de humedad se había formado en la pared del vaso y resbalaba por el vidrio hasta gotear sobre el dorso de mi mano. Bajé la mirada y la observé un segundo, pero no la limpié. Frente a mí, Lucía empujó una libreta roja hasta el centro de la mesa. Sus dedos presionaban la cubierta. Llevaba las uñas cuidadosamente redondeadas y todavía tenía puesta la pulsera que yo le había regalado el mes pasado. Dijo, Jorge, Makoto y yo nos hemos casado por lo civil. La mano con la que sostenía el vaso se quedó suspendida en el aire. La base chocó suavemente contra la mesa y el agua se onduló en círculos. Makoto estaba sentado a su lado. Llevaba una camisa blanca tan lavada que parecía vieja. Tenía los hombros ligeramente caídos y apretaba un pañuelo en la mano. Las comisuras de sus ojos se inclinaban hacia abajo, dándole un aspecto tan frágil como si una ráfaga de viento pudiera derribarlo. Pero cuando su mirada pasó de la libreta roja a mi rostro, la comisura de sus labios se alzó apenas un poco. Pensé para mis adentros. Vaya, de verdad trajo a mi prometida aquí como si viniera a presumir un trofeo delante de mí. Dejé el vaso sobre la mesa con calma y pregunté, ¿cuándo fue? Lucía respiró hondo y respondió, esta mañana. Se casaron por la mañana y me lo cuentas por la tarde. Muy eficiente. Ella frunció el ceño. No seas sarcástico. La madre de Makoto necesita una cirugía. Los formularios de consentimiento del hospital y la solicitud de ayuda especial requieren que sea un familiar directo. No tenía otra opción. Makoto bajó la cabeza de inmediato y dijo, Lucía, no discutas con Jorge por mi culpa. No debía haberlos metido a ustedes dos en esto desde el principio. Mientras hablaba, hizo ademán de levantarse. Las patas de la silla rasparon contra el suelo de baldosas. Lucía extendió la mano y la apoyó sobre el dorso de la suya. Siéntate. Miré esa mano y me reí. El rostro de Lucía se tensó. ¿De qué te ríes? De lo buena que eres salvando gente. La ira ardía en sus ojos cuando dijo, Jorge, hay una vida en juego. ¿También se puede salvar a alguien con un matrimonio? Es solo una formalidad. Registrarse como casados es una formalidad. Un certificado de matrimonio es solo un papel. Ser cónyuge es solo echar una mano. Lucía, hasta el equipo legal de tu familia aplaudiría al oír eso. Ella guardó la libreta roja de nuevo en su bolso, y su voz se endureció. ¿No puedes tener un poco de empatía? Tú lo tienes todo. Makoto no tiene nada. Makoto dijo de inmediato, Jorge, de verdad no intentaba quitarte nada. En cuanto mi madre supere esto, me divorciaré de Lucía. Lo miré. Claro que no intentabas quitarme nada, solo la convertiste en tu esposa. Los dedos de Makoto se cerraron de golpe, arrugando el pañuelo hasta hacerlo una bola. Lucía se colocó delante de él y dijo, lo hice por voluntad propia. ¡Qué generosa eres! Ella me miró fijamente y dijo, Jorge, si me amas, deberías confiar en mí. Me recosté en la silla. El cuero emitió un sonido suave, y el amargor del café descendió desde la raíz de mi lengua hasta mi garganta. Había querido preguntarle, nuestras invitaciones de compromiso ya estaban listas. Antes de casarte con él, ¿pensaste en mí aunque fuera una sola vez? Pero cuando las palabras llegaron a mis labios, me las tragué. No hacía falta. Ella me había entregado el cuchillo y luego me había preguntado si dolía. Alguien así no merecía escuchar la respuesta. Tomé el teléfono y le envié un mensaje a mi padre. Pausa todos los preparativos relacionados con la alianza matrimonial con la familia Liu. Te enviaré la razón después. Después de mandarlo, levanté la mirada hacia Lucía y dije, está bien, lo entiendo. Lucía Liu se quedó paralizada. ¿Qué dijiste? Sonreí y repetí, dije que lo entiendo. Makoto también se quedó helado por un segundo. La suficiencia en sus ojos quedó congelada allí. Levanté el vaso y bebí un sorbo. El agua helada bajó por mi garganta, dejando mi estómago frío y tenso. Es para salvar a alguien, lo apoyo. Lucía soltó un suspiro de alivio, pero sus dedos seguían sin apartarse del dorso de la mano de Makoto. Miré esa mano y mi voz se volvió aún más tranquila, ya que es solo una formalidad. Entonces nuestra relación original tampoco tiene por qué cambiar. Ella frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Me levanté, caminé hasta su lado y me incliné para recoger su bolso. Con la otra mano apoyada en el respaldo de su silla, quedé muy cerca de ella.
La respiración de Lucía se detuvo un instante. Makoto levantó la cabeza de golpe. Jorge, ¿qué estás haciendo? Incliné la cabeza y lo miré. Llevarme a mi novia a casa. El rostro de Makoto palideció un tono más. Ahora ella es legalmente mi esposa. Asentí. ¿No acabas de decir que solo era una formalidad? Sus labios se movieron, pero no logró decir nada. Tomé el abrigo de Lucía y se lo puse sobre los hombros. Mis nudillos rozaron un lado de su cuello. Su cuerpo se tensó, y sus dedos se aferraron instintivamente al borde de la mesa. Le pregunté en voz baja, ¿vienes? Lucía quiso negarse, pero cuando las palabras llegaron a sus labios, miró a Makoto. Al final, se puso de pie. Makoto también se levantó de golpe. Lucía, mi mamá todavía necesita que vayas esta noche. Sonreí y giré la llave del coche alrededor de mi dedo. Señor Ito, usted es esposo, vaya usted a quedarse. Sus ojos se enrojecieron de inmediato. Me da miedo no poder encargarme solo. Entonces aprende. Conduje a Lucía hacia la puerta y luego volví la mirada hacia él. ¿La esposa de otro? La voy a manejar delante de él, ya que crees que ese papel no importa. No mires con tanta atención. Capítulo 2. La cafetería quedó en silencio durante unos segundos. En la mesa de al lado, la cuchara de una chica chocó contra el borde de la taza con un tintineo. El rostro de Makoto pasó del blanco al azul. Tenía los dedos clavados con fuerza contra la mesa. Lucía me tiró de la manga de golpe y dijo, Jorge, no digas cosas tan feas. Bajé la mirada hacia ella y pregunté, ¿feas? Ella abrió la boca, pero no dijo nada. Le abroché bien el abrigo. Mis dedos se detuvieron sobre el segundo botón. Lo presioné suavemente y dije, lo que ustedes hicieron fue mucho más feo que eso. En cuanto la puerta del coche se cerró, Lucía explotó por fin. Jorge, ¿qué quisiste decir hace un momento? ¿Tenías que humillarlo delante de Makoto? Arranqué el coche. Los limpiaparabrisas barrieron el cristal delantero, y las farolas se estiraban en largas líneas bajo la lluvia. ¿Yo lo humillé? Su madre sigue en el hospital. ¿Y tú le dijiste eso? Mirando al frente, dije, cuando registraste ese matrimonio, ¿pensaste en cómo ibas a decírmelo? Ella guardó silencio unos segundos, luego su tono se suavizó. Tenía miedo de que no estuvieras de acuerdo, así que lo hiciste primero y me avisaste después. No tenía otra opción. Lucía, opciones había muchas. Buscar un abogado, contratar a un cuidador, pedir ayuda a los trabajadores sociales del hospital, acudir a una fundación, hablar con tus padres, hablar conmigo. Pisé el freno. El semáforo rojo iluminó la ventanilla, cubriendo su rostro con una capa de luz roja. Pero tú elegiste registrar un matrimonio. Su garganta se movió ligeramente. Makoto no quería deberte nada. Solté una risa. Así que sí podía deberte a ti un matrimonio. Ella giró la cara hacia otro lado, con los dedos aferrados al borde del cinturón de seguridad. El teléfono sonó. Ella miró la pantalla, pero no contestó. Alcancé a ver el nombre. Makoto. La llamada se cortó. Y enseguida apareció un mensaje. Makoto escribió, Lucía, estoy bien, no te preocupes por mí. Jorge quizás solo está demasiado dolido. Luego llegó otro. Si de verdad no puede aceptarlo, quédate con él. Yo puedo estar solo en el hospital. Lucía sostenía el móvil. Quiso responder, pero se detuvo. Solté una risa. Respóndele. Ella se mordió el labio. No seas así. ¿Así cómo? No uses ese tono. Puse el intermitente y el coche entró en el garaje bajo mi apartamento. Ella se quedó atónita y preguntó, ¿para qué me traes aquí? ¿No dijiste que nuestra relación no tenía por qué cambiar? Las luces del garaje fueron barriendo el techo del coche una por una. En el aire flotaba el olor húmedo del cemento. Los neumáticos pasaron sobre los charcos del suelo con un leve sonido. Lucía se enderezó en el asiento y dijo, Jorge, hoy no puedo. Aparqué el coche. Me desabroché el cinturón y me incliné hacia ella. Su espalda quedó pegada al asiento. Su respiración se cortó por un instante. Le aparté un mechón de pelo detrás de la oreja. La yema de mi dedo rozó el contorno de su oreja. Y ella me agarró la muñeca de golpe. ¿Qué haces? ¿De qué tienes miedo? Su mirada se volvió confusa. Makoto ahora tiene una situación especial. Sonreí. ¿Qué tiene de especial? ¿Un papel? Su rostro cambió. Me alejé de ella. Abrí la puerta del coche y dije, baja. Ella no se movió. Jorge, ¿te estás vengando de mí? Apoyado en la puerta del coche, la miré y respondí, sí. Ella se quedó paralizada. Lo dije con tanta claridad que, por un momento, no supo qué contestar. Sonreí y añadí, ya que regalaste tu matrimonio, ¿ni siquiera puedo cobrar un poco de interés? Con los ojos enrojecidos, ella dijo,
Antes tú no eras así. Antes tú tampoco eras la esposa de otro. Capítulo 3. Sus hombros temblaron, y el teléfono volvió a sonar. Le quité el móvil de la mano. Ella intentó recuperarlo, pero yo levanté el brazo. Se abalanzó hacia mí. Sus dedos rozaron el cuello de mi camisa, y casi terminó chocando contra mi pecho. Bajé la mirada hacia ella. Ella se detuvo. Su respiración se aceleró durante unos segundos. El interior del coche era estrecho. El olor a perfume, a lluvia y a cuero se mezclaba en el aire. Su mano estaba apoyada contra mi pecho. Quería empujarme, pero no hizo fuerza de inmediato. Pregunté en voz baja, ¿contesto? Ella tragó saliva y ordenó, devuélvemelo. Pulsé el botón de responder y activé el altavoz. La voz de Makoto salió del teléfono con un tono lloroso. Lucía, ¿dónde estás? Mi madre acaba de despertar. No deja de llamarte. Lucía estaba a punto de hablar, pero yo le presioné los labios con los dedos. Ella me fulminó con la mirada. Su respiración me golpeaba los nudillos. Hablé hacia el teléfono. Está conmigo. Al otro lado de la línea hubo silencio. La voz de Makoto se tensó. Jorge, deja que Lucía conteste. Ahora no puede. Lucía me agarró la mano e intentó apartarla, pero no la solté. Makoto se puso nervioso. No hagas ninguna locura. Ella ya registró su matrimonio conmigo. Solté una risa. Señorito, lo que acaba de decir se contradice. ¿Qué? Si reconoce este matrimonio, entonces ella es su esposa, y no es muy apropiado que le pida venir a acompañar a su exnovio. Su respiración se desordenó. Y si no lo reconoce, entonces no se meta en donde está ahora. Lucía por fin me apartó la mano y gritó, Jorge. Le entregué el móvil. Ella lo tomó, pero no le explicó nada a Makoto. Solo dijo, iré al hospital más tarde. La voz de Makoto sonó muy baja. ¿Vas a quedarte con él esta noche? Lucía me miró. Yo me apoyé contra la puerta del coche y arqueé una ceja. Ella apretó el móvil y dijo, solo vamos a aclarar las cosas. Makoto dijo, pero yo soy tu marido. Sonreí y añadí, si eres su marido, ve a pagar las facturas. No te limites a llamar por teléfono. Al otro lado de la línea se oyó un ruido fuerte, como si Makoto hubiera tirado algo. Lucía colgó y se volvió hacia mí. Ya basta. No basta. Me acerqué a su oído y bajé la voz. Lucía, acaba de conseguir un título y ya empezó a controlar a dónde vas. ¿Lo viste? Sus labios se pusieron pálidos. No dijo nada. Me aparté y le abrí la puerta del coche. Subamos. Hablemos de cuánto vale ese papel. En la sala de mi casa. Las luces no estaban del todo encendidas. Fuera del ventanal, la lluvia caía inclinada, dejando rastros de agua sobre el cristal. Lucía estaba sentada en el borde del sofá, con las manos entrelazadas. La pulsera le colgaba junto al hueso de la muñeca y se balanceaba levemente. Cuando compré esa pulsera, ella dijo que siempre la llevaría puesta. Ahora, verla me resultaba bastante hiriente. Saqué 2 botellas de agua de la nevera y le lancé una. Ella no la atrapó bien. La botella rodó hasta sus pies y chocó contra la pata de la mesa de centro. Jorge, no hagamos esto. ¿Esto qué? Sabes perfectamente que lo de Makoto y yo solo fue por una emergencia. Me senté frente a ella y pregunté, entonces explícame qué clase de emergencia era tan grave como para que tuvieras que registrar un matrimonio. Ella levantó la cabeza y dijo, su madre tenía que solicitar una ayuda familiar por dificultades económicas para cónyuges. Necesitaban un documento que probara un vínculo familiar directo, y Makoto no tiene parientes cercanos. Para firmar una cirugía en el hospital, un hijo adulto puede hacerlo. Ella se quedó atónita un momento y luego dijo, pero él tenía miedo de asumir la responsabilidad. Sonreí. Tenía miedo de asumir la responsabilidad. ¿Así que te buscó a ti para asumirla como su esposa? Su mirada parpadeó. Seguí preguntando, ¿quién te habló de los requisitos para esa ayuda especial? Makoto, ¿leíste tú misma la política original? Ella no dijo nada. ¿Revisaste el estado del seguro médico de su madre? Sus dedos se apretaron. ¿Preguntaste a quién le debe dinero? Ella levantó la mirada y preguntó, ¿sospechas que me está engañando? Abrí las manos y dije, empiezo a sospechar que te quitó el cerebro y lo usó para acolchar su cama del hospital. Capítulo 4. Ella se levantó de golpe y gritó, Jorge. Yo también me puse de pie y caminé hasta quedar frente a ella. ¿Por qué me gritas a mí? La que se casó fuiste tú, la que engañó a nuestras familias fuiste tú, y la que arruinó nuestros planes de compromiso también fuiste tú. En sus ojos brillaron las lágrimas. Yo no quería arruinar nada, que quisieras o no, no cambia el resultado. Tomé de la mesa de centro el borrador de nuestras invitaciones de compromiso y lo arrojé frente a ella.
Las hojas se esparcieron por el suelo. Las letras doradas reflejaron una luz fría bajo la lámpara. Lucía se agachó para recogerlas, y sus manos temblaron. La miré y dije, la firma de cooperación entre nuestras dos familias es la semana que viene. Si la noticia de que ya estás casada llega a manos de mi padre, ¿cómo crees que la familia Liu va a explicarlo? Su rostro cambió de inmediato. Puedo divorciarme de Makoto lo antes posible. El registro matrimonial no se puede borrar. Su voz bajó. Jorge, de verdad no pensé tan lejos. Claro, solo querías hacerte la salvadora. Esas palabras cayeron como un golpe. Por fin vi como algo se quebraba en su mirada. El teléfono volvió a sonar. Al ver el nombre de Makoto, ella cortó la llamada directamente. Al segundo siguiente, Makoto envió una foto. Era el pasillo de una habitación de hospital. Un soporte de suero. Una luz amarillenta. Él estaba sentado en un banco, con una parte de la manga mojada. El texto decía, no culpo a nadie, solo me culpo a mí por ser tan inútil. Lucía miró la pantalla, y en su rostro empezó a notarse la lucha interna. Le quité el móvil de la mano. Ella intentó recuperarlo. Yo levanté el teléfono y, con la otra mano, le sujeté la muñeca. Ella chocó contra mi pecho. La tela rozó contra la mía, y nuestras respiraciones se mezclaron en un desorden. Jorge, no hagas esto. ¿Yo estoy haciendo algo? Bajé la mirada hacia ella y pregunté, tu marido te manda una selfie a medianoche para que lo consueles. Y tú estás en la sala de mi casa diciéndome que yo estoy haciendo un drama. Ella me empujó con fuerza. No lo llames así. Sonreí. Es tu marido legal. ¿Me equivoqué? Ella apretó los dientes. ¿Tienes que herirme a propósito? No solo eso. La solté y marqué el número de Makoto. Lucía se asustó y se lanzó hacia mí. Yo le sujeté los hombros y la empujé de vuelta al sofá. La llamada se conectó. La voz de Makoto sonó ronca. ¿Lucía? Yo dije, soy yo. Al otro lado. Su respiración se detuvo. Jorge, devuélvele el móvil. Está duchándose. Lucía abrió los ojos de par en par y extendió la mano para taparme la boca. Giré la cabeza para esquivarla. Su mano me rozó la mandíbula, y sus dedos temblaban. La voz de Makoto se volvió aguda. ¿Qué dijiste? Sonreí despacio. ¿No decías que solo era un papel? No te alteres. Al otro lado de la línea se oyó un golpe, como si una silla hubiera caído al suelo. Makoto contuvo la voz. Jorge, no te pases. Los que abrieron esa puerta primero fueron ustedes. Colgué y tiré el teléfono de vuelta al sofá. Lucía estaba tan furiosa que el pecho le subía y bajaba. ¿Lo hiciste a propósito? Sí. ¿Quieres llevarlo al colapso? ¿No es él el vulnerable? Quiero ver hasta qué punto puede hacerse la víctima. Ella agarró su bolso y quiso irse. No la detuve. Solo dije, si vuelves ahora, te abrazará llorando. Dirá que no debería seguir vivo y te hará sentir que todo el mundo lo está maltratando. Sus pasos se detuvieron. Caminé hasta la entrada y abrí la puerta. Ve, Salvadora. Ella se quedó en la puerta, con la mano en el picaporte. Quería salir, pero no dio el paso. La luz del pasillo le iluminaba la cara, dejándola pálida y vacía. Dije, Lucía, si cruzas esa puerta esta noche, le enviaré a mi padre tus datos de matrimonio. La alianza entre familias, la cooperación y el compromiso se cancelarán todos. Ella giró la cabeza para mirarme. ¿Me estás amenazando? No es una amenaza, es un aviso. Por fin, las lágrimas cayeron de sus ojos y golpearon el dorso de su mano. Cerré la puerta y hablé con frialdad. Ahora siéntate de nuevo y cuéntame desde el principio cada palabra que Makoto te dijo. Capítulo 5. A la mañana siguiente, el foro de la universidad explotó. El título del post estaba colgado en la página principal. En la captura se veía a Lucía y a mí entrando en mi apartamento de espaldas. El texto estaba escrito con bastante mala leche. El joven señorito de la familia Wang abusa de un estudiante sin recursos. Sabiendo que la madre del chico está gravemente enferma, se llevó por la fuerza a su esposa. Debajo, los comentarios bajaban página tras página. Algunos me llamaban frío y despiadado. Otros insultaban a Lucía, diciendo que era una mujer de lealtad dudosa. También había quienes subieron fotos de Makoto en el hospital, diciendo que no había dormido en toda la noche y que se había quedado apoyado en el pasillo esperando a que su esposa volviera. Yo estaba sentado junto a la ventana del comedor, mordiendo un bollo al vapor, y casi me reía mientras leía. La gente a mi alrededor me miraba de reojo. Incluso el sonido de los palillos chocando contra los cuencos se volvió más leve. Mi amigo David se sentó frente a mí y preguntó, ¿todavía puedes comer? Le empujé el móvil y dije, está bien escrito, tiene mucha carga emocional. David soltó una maldición. ¿Lo publicó Makoto?
Lo más probable es que no fuera él directamente. No es tan tonto. David miró alrededor y preguntó. Entonces, ¿quién? Tomé un trozo de huevo frito con los palillos y dije, su compañero de cuarto o algún fan suyo de la lástima. Apenas terminé de hablar. Lucía irrumpió en el comedor. No había dormido bien la noche anterior. Tenía sombras oscuras bajo los ojos y llevaba el pelo recogido muy tirante. Plantó el móvil frente a mí y dijo, ¿viste lo del foro? Lo vi. ¿Por qué no lo aclaras? Levanté la cabeza y pregunté, ¿aclarar qué? ¿Qué si registraste un matrimonio con él y que también viniste conmigo a casa? Se quedó sin palabras. El comedor entero se fue quedando en silencio. Makoto entró por la puerta, acompañado por 2 compañeros. Tenía el rostro pálido y llevaba en la mano un sobre de pagos del hospital. Caminaba con los hombros caídos, pero cada paso lo dirigía precisamente hacia nosotros. Lucía quiso acercarse a él, pero yo extendí la mano y le sujeté la muñeca. Ella forcejeó y gritó, Jorge, suéltame. No la solté. Siéntate. Makoto se detuvo frente a nuestra mesa. Su voz era tan ligera que parecía flotar. Jorge, lo del foro no lo publiqué yo. No culpes a Lucía. Sonreí. Se te da bastante bien repartir responsabilidades. Él bajó la mirada y siguió diciendo, sé que me desprecias, pero mi madre de verdad necesita que alguien la cuide. No puedo perder a Lucía. Alrededor empezaron los murmullos. Tragué el bollo y me limpié las manos con una servilleta. Makoto, ¿ya pagaste hoy el depósito de hospitalización de tu madre? Él se quedó atónito. ¿Qué? Como marido, deberías conocer la situación de las cuentas del hogar. No. El rostro de Makoto se tensó. Estoy buscando una solución. ¿Y la solución es dejar que Lucía pague por ti? Lucía frunció el ceño. Ese dinero se lo presté porque quise. Me giré hacia ella y pregunté, ¿y el pagaré? Ella se quedó en silencio. Volví a mirar a Makoto y pregunté, sin pagaré. ¿Eso no cuenta como préstamo? ¿Cuenta entonces como gastos comunes del matrimonio? Un destello de pánico cruzó los ojos de Makoto. Se lo devolveré. Tomé el móvil y continué. Entonces escribe ahora un reconocimiento de deuda. 376,000. Depósito de hospitalización. Gastos de revisión médica. Cuidador. Gastos de notaría para los documentos de ayuda. Cada partida. Una por una. Los labios de Makoto se pusieron pálidos. Jorge, ¿por qué tienes que presionarme delante de todos? Cuando publicaron en el foro, también parecían disfrutar bastante de hacerlo delante de todos. Uno de los compañeros que estaba junto a él habló. Jorge, su madre está gravemente enferma. Aunque tengas dinero, no puedes abusar así de la gente. Lo miré sonriendo. ¿Cómo te llamas? Él se quedó un segundo parado y respondió. Martin. Bien, Martín, ya que eres tan leal, ¿quieres ser el avalista de este pagaré? Se calló de inmediato. En el comedor se escucharon varias risas bajas. Las manos de Makoto empezaron a temblar. Saqué de mi bolso una plantilla impresa. La puse sobre la mesa de un golpe y le pasé el bolígrafo. ¿No eres su marido? Un marido tiene que asumir responsabilidades. No solo disfrutar del título. Makoto no tomó el bolígrafo. Sus ojos se fueron enrojeciendo poco a poco. Lucía, de verdad no pensé que Jorge fuera a humillarme así. Lucía me miró a mí y luego miró a Makoto. Antes, seguramente lo habría protegido de inmediato. Esta vez, solo preguntó. Makoto, el dinero sí deberías dejarlo claro por escrito. Makoto se quedó rígido por completo. Yo sonreí satisfecho. Mira, la aureola de la salvadora empezó a parpadear. Makoto bajó la cabeza. Sus dedos apretaron el sobre de pagos. Y el papel se rasgó. Tomó el bolígrafo. Al llegar a la cantidad, la punta atravesó el papel. Me incliné para mirarlo y dije, no tiembles, marido legal. Él levantó la cabeza de golpe. Por fin se le escapó un rastro de odio en la mirada. Le guiñé un ojo. No tengas miedo, solo te estoy ayudando a meterte en tu papel. Capítulo 6. Después de que terminó de escribir el pagaré, el foro no se calmó. Al contrario, se puso aún más caliente. Un nuevo post decía que yo había obligado al familiar de una enferma grave a venderse para pagar deudas, que Lucía estaba bajo mi control y que Makoto estaba soportando humillaciones por el bien de su madre. Abrí los comentarios y vi a un montón de gente haciendo fila para insultarme. David estaba tan furioso que quería buscar a alguien para rastrear la cuenta que había publicado aquello. Lo detuve y dije, no tengas prisa. ¿Todavía me dices que no tenga prisa? Tu reputación está a punto de quedar por los suelos. Mejor que se pudra un poco. Me miró y preguntó, ¿te volviste loco? Guardé el móvil en el bolsillo y dije, un poco. Por la tarde, Lucía me citó en el hospital. Dijo que la madre de Makoto quería verla. Acepté.
La habitación estaba en la planta 13 del edificio de hospitalización. En el pasillo, el olor a desinfectante se metía por la nariz. Junto al ascensor había familiares amontonados, bolsas de plástico rozándose entre sí, y una silla de ruedas pasó sobre el suelo con un chirrido. Makoto estaba de pie en la puerta de la habitación. Al verme, su expresión se puso rígida al instante. ¿Jorge también vino? Levanté la cesta de frutas que llevaba en la mano y dije, vine a visitar a la suegra. Su rostro se puso azul de rabia. No digas tonterías. Tú y Lucía son marido y mujer legalmente. Tu madre, por supuesto, cuenta como su suegra. Dos cuidadoras que estaban cerca miraron hacia nosotros. Makoto bajó la voz. Mi madre está delicada. No la alteres. Asentí. Entonces tú no me alteres a mí. Lucía frunció el ceño y me llamó. Jorge. Le puse la cesta de frutas en las manos y la dejé entrar. La mujer en la cama tenía el rostro amarillento. Llevaba una aguja en la muñeca y en la cabecera colgaban varios informes médicos. Al ver a Lucía, extendió la mano de inmediato. Lucía, hija, has sufrido mucho por nosotros. Esta tía solo te está arrastrando. Lucía se acercó para ayudarla y dijo, tía, no diga eso. Las lágrimas de la mujer cayeron de golpe. Makoto ha tenido una vida muy dura. Haberte conocido es su buena suerte. Yo estaba de pie al pie de la cama. Vi cómo la madre de Makoto movía en silencio la otra mano hacia el borde de la almohada y escondía una factura de pago bajo la manta. Sonreí. Tía, déjeme ver esa factura. La mano de la madre de Makoto se detuvo. Makoto se puso delante de inmediato y preguntó, Jorge, ¿para qué quieres revisar eso? Para ver exactamente cuánto están sufriendo. La habitación quedó en silencio. Lucía miró a Makoto y dijo, enséñasela. Makoto no se movió. Extendí la mano. La madre de Makoto apretaba la factura sin soltarla, con los nudillos blancos. Una cuidadora murmuró a un lado. ¿Esa parte no la reembolsaron ayer? Makoto la miró de golpe. La cuidadora se asustó y cerró la boca. Arqueé una ceja. ¿Reembolsaron? La madre de Makoto empezó a toser. No lo sé. Todo lo gestiona Makoto. Makoto la sostuvo, con la voz tensa. Mamá, no hables. Saqué el móvil para fotografiar la tarjeta de información de la cabecera. Makoto se lanzó hacia mí para bloquearme. No puedes fotografiar la privacidad de una paciente. Guardé el móvil. Está bien, no la fotografío. Él soltó un suspiro de alivio. Miré a Lucía y dije, ve tú misma a la ventanilla de pagos y consúltalo. Como familiar. Ella se quedó atónita. El rostro de Makoto cambió. Lucía, no hace falta. Jorge simplemente no confía en mí. Sonreí. Exacto, no confío en ti. Lucía se quedó de pie en el mismo sitio, apretando la correa de su bolso. La voz de Makoto se volvió ronca. Lucía, ¿ahora ni siquiera tú puedes creerme? Ella lo miró, como si esa frase la hubiera atravesado. Yo no la persuadí, solo caminé hasta su lado. Tomé su mano y le apreté suavemente la palma con los dedos. Ir o no ir, tú eliges. Makoto miró nuestras manos fijamente, con los ojos enrojecidos. Lucía intentó retirar la mano, pero no la solté. Me acerqué a su oído y bajé la voz. Cuanto más intente impedirlo, más cosas hay escondidas. Su respiración se desordenó. Unos segundos después, sacó la mano de la mía y se giró para caminar hacia la ventanilla de pagos. Makoto quiso perseguirla, pero me interpuse delante de él. Por fin se arrancó esa máscara de pobre víctima y dijo en voz baja, Jorge, ¿de verdad tienes que empujar a alguien hasta la muerte? Sonreí. ¿Tú serías capaz de morir? Apretó la mandíbula. Le di unas palmaditas en el hombro y dije, no tengas tanta prisa, el juego acaba de empezar. Capítulo 7. La luz de la ventanilla de pagos era de un blanco pálido. El cristal separaba las voces humanas, y el sonido de la impresora escupiendo papel golpeaba los oídos una y otra vez. Lucía llevó su documento de identidad y el certificado de matrimonio para consultar el desglose de pagos. Al principio, estaba de pie muy recta, pero al llegar a la tercera página, sus hombros empezaron a hundirse poco a poco. No me acerqué. Dejé que lo viera ella misma. Volvió al pasillo con los papeles apretados en la mano. Su rostro casi no tenía color. Makoto se acercó a ella y dijo, Lucía, escúchame, déjame explicártelo. Ella le entregó el desglose y preguntó, tu madre tiene seguro médico laboral, y una parte del subsidio por enfermedad grave ya fue aprobada. ¿Por qué me dijiste que todo había que pagarlo de forma privada? La mirada de Makoto parpadeó. Tenía miedo de que después no alcanzara. Me dijiste que faltaban 400,000 para el depósito de la cirugía. El médico dijo que quizá todavía haría falta más dinero. En el desglose aparece que ayer devolvieron 120,000. La garganta de Makoto se movió.
Iba a usarlo para pagar deudas. Si no, los cobradores vendrían al hospital a armar escándalo. Los papeles en la mano de Lucía quedaron arrugados por la fuerza con que los apretó. ¿Por qué no me dijiste que tenías deudas? Las lágrimas de Makoto cayeron enseguida. Tenía miedo de que me despreciaras. De verdad no tenía otra salida. Mi madre está enferma, mi padre se fue, y yo solo no podía con todo. Intentó tomarle la mano. Lucía quiso esquivarlo, pero se detuvo, apoyado contra la pared. Vi esa pausa y sonreí. Makoto aprovechó la oportunidad. Su voz se volvió aún más suave. Lucía, solo te tengo a ti. Yo hablé. También tienes un matrimonio legal. Su mirada se clavó en mí. Jorge, ¿puedes dejar de meterte? No puedo. Me acerqué. Tomé el desglose de la mano de Lucía y le eché un vistazo. Los 120.000 devueltos. ¿A dónde fueron transferidos? Makoto no dijo nada. Le pedí a Lucía que revisara la cuenta. Ella dudó. Eso implica su privacidad. Solté una risa. ¿Ya te casaste con él? ¿Ahora hablas de privacidad? Su rostro se puso blanco. Makoto dijo de inmediato. Lucía, no escuches cómo intenta enfrentarnos. Le estampé el desglose contra el pecho a Makoto. Te doy dos opciones. Lo dices tú mismo. O hago que mi abogado inicie el procedimiento para investigarlo. Él apretó los dientes y preguntó. ¿Con qué derecho? Con el pagaré de 376.000 que le debes a Lucía. Lo firmaste esta misma mañana. Los labios de Makoto temblaron. Al otro extremo del pasillo, la madre de Makoto salió apoyándose en la pared. Tenía un aspecto enfermo, pero su grito fue agudo. No presionen a mi hijo. ¿Los ricos pueden pisotear a los pobres hasta matarlos? Varios familiares se acercaron a mirar. La madre de Makoto se llevó una mano al pecho, y su cuerpo empezó a deslizarse hacia abajo. Makoto corrió a sostenerla. Mamá. Entre la multitud, alguien levantó el móvil. El rostro de Lucía cambió y gritó. No graben. La madre de Makoto lloró a gritos. Lucía, si te arrepientes, vete. Esta tía no quiere ser una carga para ti, pero no puedes dejar que un extraño humille así a Makoto. En cuanto dijo eso, todas las miradas de alrededor cayeron sobre mí. Yo levanté el móvil lentamente. Makoto se alarmó. ¿Qué haces? Pulsé reproducir. La frase que la cuidadora había dicho en la habitación se oyó con total claridad. ¿Esa parte no la reembolsaron ayer? Luego llegó la voz baja de Makoto. Mamá, no hables. El pasillo quedó en silencio. El llanto de la madre de Makoto se le quedó atascado en la garganta. Apagué la grabación y miré sonriendo a los curiosos. Sigan grabando, no se detengan. La señora que acababa de levantar el móvil lo bajó en silencio. Lucía miró a Makoto. Su voz fue muy baja. ¿Cuántas cosas más me has ocultado? Los ojos de Makoto estaban completamente rojos. De pronto, se volvió hacia mí. Tú me obligaste. Si no hubieras estado todo el tiempo atacándome, ¿por qué tendría tanto miedo? Aplaudí. El sonido fue nítido y punzante en el pasillo. Buena forma de echarle la culpa a otro. Me acerqué a él y bajé la cabeza para mirarlo. Lástima que apuntaste mal. Las lágrimas de Makoto le colgaban de la barbilla. Todo su cuerpo temblaba con fuerza. Sonreí y dije, la próxima vez que quieras contraatacar, recuerda traer algo de verdad. Capítulo 8. Makoto no me decepcionó. 2 días después, publicó unas capturas de chat. En la captura, supuestamente yo le había enviado una frase. Tu madre está muerta, y tú tampoco mereces a Lucía. La imagen estaba editada de forma bastante burda, pero emocionalmente bastaba. El foro volvió a explotar. Alguien convirtió mi foto en un retrato funerario en blanco y negro y la colgó en un post para insultarme. Después de verlo, David se rió de pura rabia. ¿Y aún así hay gente que se lo cree? Dije, claro que la hay. La gente solo cree lo que le permite insultar a quien quiere. Cuando Lucía vino a buscarme, llevaba la captura en la mano. Tenía el rostro grisáceo y pálido. Me preguntó, ¿esta frase la enviaste tú? Yo estaba apoyado junto a la cancha de baloncesto. El sudor me bajaba por el cuello. Las zapatillas pisaban el suelo de goma, y el calor subía desde el piso. Me limpié las manos con una toalla y pregunté, ¿quieres que haya sido yo? Su mirada tembló. No lo sé. Asentí. Entonces considéralo así. Su respiración se detuvo por un instante. Metí la toalla en la bolsa y empecé a caminar hacia afuera. Ella me siguió y explicó. Jorge, no quise decir eso. Me detuve y me giré para mirarla. Lucía, ya le creíste una vez. Ella apretó la captura con fuerza. Pero esa frase es demasiado cruel. Así que crees que yo sí podría decirla. Sus labios se movieron un poco. Sonreí. Bien. Su rostro se puso aún más blanco. No sonrías así. ¿Y qué hago? ¿Lloro para que lo veas?
Seguí caminando hacia adelante. Ella me siguió. En el pasillo olía a suelo recién fregado, y las suelas chirriaban al pisarlo. La llevé al centro de redes de la universidad. David ya estaba esperando allí. A su lado estaban el tutor y un profesor del departamento de informática. Lucía se quedó atónita. Le entregué el móvil al profesor. Disculpe las molestias. El profesor abrió los registros de inicio de sesión del sistema y luego ejecutó un programa de análisis de imágenes. En la pantalla aparecieron las marcas de edición de la captura, rastros de empalme, marcas de tiempo desalineadas y sombras de compresión en los bordes del avatar. El tutor frunció el ceño. Esta imagen es falsa. El papel que Lucía sostenía se le resbaló de la mano y cayó al suelo. No la miré, solo le pregunté al profesor. ¿Y la cuenta que publicó el post? El profesor señaló la pantalla. La misma red del dormitorio. El dispositivo de inicio de sesión es el ordenador de Makoto. En la puerta se oyó un ruido. Makoto estaba de pie allí. La expresión de su rostro no había tenido tiempo de esconderse. Detrás de él venían dos compañeros. Probablemente habían venido a verme caer. Ahora todos estaban rígidos en la puerta. El tutor dijo con voz grave: Makoto, explica esto. Los ojos de Makoto se pusieron rojos enseguida. Profesor, alguien usó mi ordenador. Yo no sabía nada. Sonreí. No tengas prisa. Saqué un documento impreso y se lo entregué al tutor. Esto es una preservación notarial de pruebas que hizo mi abogado anoche. Esa cuenta volvió a subir un audio. La IP, la huella del dispositivo y la caché del navegador están incluidos aquí. El color desapareció por completo del rostro de Makoto. Lucía lo miró y preguntó: ¿De verdad fuiste tú? Makoto negó con la cabeza y se defendió. No, Lucía. Créeme, fue Martin quien usó mi ordenador para publicarlo. Dijo que no soportaba a Jorge y que quería defenderme. Yo no pude detenerlo. El rostro de Martin, que estaba detrás de él, se puso verde. Makoto, no digas tonterías. Makoto giró la cabeza y le gritó: ¿Y si no fuiste tú? ¿Quién fue? Ayer todavía dijiste que querías vengarte por mí. Martin lo agarró del cuello de la camisa y lo interrogó. Tú mismo me pediste que te ayudara a subir el post, y ahora me echas la culpa a mí. Los dos empezaron a forcejear. Una silla cayó al suelo, y sus patas metálicas rasparon el piso con un sonido que lastimaba los oídos. El tutor golpeó la mesa y gritó: ¡Basta! Lucía estaba de pie en el mismo sitio, con los dedos temblando. Me acerqué. Recogí del suelo la captura falsa que se le había caído y se la puse de nuevo en la mano. Guárdala. Ella levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de pánico. Dije: esta es la segunda vez que lo eliges a él. Ella intentó agarrarme de la manga, pero me hice a un lado y la evité. Su mano quedó suspendida en el aire, y luego fue bajando poco a poco. Capítulo 9. La universidad sancionó a Makoto con una amonestación disciplinaria. Emitió una crítica pública contra Martin y cerró los posts del foro, borrando también las imágenes. Pero yo no pensaba detenerme, porque todavía no había terminado de desenterrar el verdadero motivo por el que Makoto había registrado ese matrimonio. Le pedí a mi abogado que investigara el proceso de solicitud de ayudas, y descubrí que Makoto había presentado un certificado de dificultades económicas conjuntas como cónyuges. En él decía que Lucía no tenía ingresos fijos, que su familia se negaba a ayudarla y que ambos miembros del matrimonio estaban gravemente endeudados. Cuando Lucía vio ese documento, su rostro se puso lívido. Yo nunca firmé esto. Señalé el espacio de la firma y dije: la imitación no está mal. Ella tomó el papel. Sus dedos se quedaron mucho tiempo sobre su propio nombre. ¿Usó mi identidad para solicitar dinero? No solo eso. Pasé a la página siguiente. También solicitó un fondo benéfico de exalumnos. El motivo era que su esposa recién casada estaba siendo acosada por su novio de una familia poderosa, y que la presión psicológica le impedía trabajar a medio tiempo. Lucía cerró los ojos. Yo sonreí. En su historia estás bastante ocupada. Tienes que ser su esposa, una pobre desgraciada y además mi víctima. Ella no sonrió. En esos días, era como si le hubieran arrancado una capa de piel. Antes, cuando miraba a Makoto, siempre había en sus ojos una especie de compasión desde las alturas. Ahora esa compasión se había hecho pedazos, y debajo solo quedaba vergüenza. Ver su vergüenza me puso de bastante buen humor. Ella preguntó: ¿desde cuándo empezaste a investigarlo? Desde el día en que registraste el matrimonio. Levantó la cabeza. Entonces, aquella noche, cuando me pediste que te contara todo lo que él me había dicho, ¿era para investigarlo? ¿Y para qué si no? Su garganta se movió ligeramente. Pensé que todavía te importaba. Cerré los documentos y la miré con una sonrisa. Lucía,
Uno no puede quererlo todo. Sus ojos se enrojecieron, y sus dedos se aferraron al borde de la mesa. Jorge, ¿de verdad ya no hay ninguna posibilidad entre nosotros? Le respondí con otra pregunta. ¿Tu marido sabe que estás preguntando eso? Ella tembló como si la hubiera pinchado. El móvil sonó. Era el padre de Lucía. Ella contestó. Apenas dijo unas palabras. Su rostro empeoró aún más. Oí la voz al otro lado del teléfono, conteniendo la ira. Vuelve a casa ahora mismo. El registro de tu matrimonio con Makoto ya afectó la revisión de la cooperación. La familia Wang ha suspendido la firma. Explícaselo tú misma al consejo de administración. Después de colgar, Lucía apenas podía mantenerse en pie. Extendí la mano y la sostuve un momento. Ella levantó los ojos hacia mí, y en su mirada apareció de pronto una pequeña luz. Solté la mano. Sus dedos atraparon el aire. Dije, no lo malinterpretes. La alfombra es bastante cara. Si la ensucias al caerte, no podrías pagarla. La luz en sus ojos se apagó. Esa noche, Makoto vino a buscarme. Estaba de pie bajo mi edificio, empapado por la lluvia. El pelo se le pegaba a la frente, y en la mano apretaba la notificación de la sanción. Jorge, ¿ya estás satisfecho? Caminé hasta él con un paraguas y respondí, más o menos. Apretó los dientes. Tienes dinero y poder. Destruirme es muy fácil para ti. No vengas con ese cuento. Incliné el paraguas un poco más hacia mi lado, y el agua cayó desde el borde directamente sobre su hombro. Falsificaste una firma, engañaste para obtener ayudas y difundiste rumores. Ninguna de esas cosas las hice yo por ti. Su mirada se volvió feroz. Yo solo quería sobrevivir. ¿Y por qué tú quieres sobrevivir? ¿Todos los demás tienen que servirte de escalón? Apretó el puño. Quiso lanzarme un golpe, pero al ver la cámara de seguridad detrás de mí, dejó la mano suspendida en el aire. Sonreí, bastante lúcido. Al menos no eres tan tonto como para pegarme. Su rostro se retorció un instante. Me acerqué a él y bajé la voz. Makoto, ¿no querías ser marido? Mañana habrá una reunión del consejo de la familia Liu. Te he reservado un asiento. Sus pupilas se encogieron. Añadí, ve y haz bien tu papel. Capítulo 10. La reunión del consejo de la familia Liu se celebró en la sala de juntas del último piso. La larga mesa estaba pulida hasta brillar. El vapor del té subía lentamente, y el proyector en la pared zumbaba sin parar. Lucía Liu estaba sentada a la derecha, no llevaba maquillaje, y la pulsera seguía en su muñeca, cuando los guardias de seguridad trajeron a Makoto. Tenía la ropa arrugada y profundas ojeras bajo los ojos. Al ver la sala llena de gente, sus pasos se detuvieron de forma evidente. El padre de Lucía golpeó la mesa y preguntó, ¿tú eres Makoto? Makoto bajó la cabeza y dijo, tío, Lucía y yo solo lo hicimos para salvar a mi madre. El padre de Lucía soltó una risa fría. ¿A quién llamas tío? Según el certificado, deberías llamarme papá. En la sala de juntas, alguien tosió. El rostro de Makoto se puso rojo. Lucía dijo en voz baja, papá. El padre de Lucía giró la cabeza y le gritó, cállate. Yo estaba sentado enfrente, pasando lentamente las páginas de los documentos. El padre de Lucía me miró y preguntó, Jorge, ¿qué dice la familia Wang? Empujé los documentos hacia él y dije, la cooperación queda suspendida, el compromiso se cancela, y las compensaciones posteriores se negociarán según las cláusulas del contrato. Lucía levantó la cabeza de golpe y gritó, Jorge Wang. La miré y pregunté, ¿qué pasa? Sus labios temblaron un poco. ¿De verdad vas a cancelar el compromiso? Sonreí. ¿Estás casada? ¿Qué compromiso voy a hacer? ¿Comprometerme con la esposa de otro? Su rostro se puso pálido de una forma aterradora. Makoto habló de pronto. Jorge, ¿no es esto solo porque quieres obligar a Lucía a volver contigo? Ella ya sabe que se equivocó. ¿Por qué tienes que arrastrar también la cooperación entre las dos familias? Lo miré, y mi sonrisa se hizo aún más profunda. ¿Ahora también negocias intereses por ella? Él apretó los dientes y dijo, soy su marido, por supuesto que tengo derecho. Bien, empujé otro documento hacia él, ya que admites tu identidad como marido. Firma estas cosas. Makoto bajó la cabeza para leerlo, y su rostro fue cambiando poco a poco. Primer punto, confirmar la responsabilidad sobre las deudas generadas durante la vigencia de su matrimonio con Lucía. Segundo punto, confirmar el préstamo de 376,000 para los gastos médicos de su madre. Tercer punto, confirmar que él asumirá personalmente la responsabilidad legal por falsificar la firma de Lucía para solicitar ayudas. Cuarto punto, cooperar con la familia Liu en la declaración por daños a su reputación. Los dedos de Makoto temblaron. No puedo firmar esto.
Arqueé una ceja. ¿El marido no tiene derecho a firmar? Apretó los dientes. No es lo mismo. El padre de Lucía se puso de pie y golpeó la mesa con la palma. ¿Entonces qué es lo mismo? Cuando usaste la identidad de mi hija para pedir dinero, ¿por qué no dijiste que no era lo mismo? Makoto entró en pánico. No lo hice con mala intención, solo la tomé prestada un momento. El padre de Lucía se rió de pura rabia. Tomaste prestado el matrimonio. Tomaste prestada su firma. Tomaste prestada la reputación de mi hija. ¿Estás pidiendo cosas prestadas o arrancándole la piel? Las lágrimas de Makoto cayeron. Mi madre está enferma. De verdad no tenía otra salida. Coloqué un extracto bancario bajo el proyector. En la pantalla apareció que los 120,000 devueltos de los gastos médicos se habían dividido en dos partes. Una mitad fue transferida a una cuenta de préstamos en línea, y la otra mitad a una persona llamada María. La sala de juntas quedó en silencio. Lucía miró fijamente ese nombre y preguntó, ¿quién es María? Los labios de Makoto temblaron. Una amiga normal. Pasé a la siguiente página. La foto apareció en la pantalla. Makoto y María estaban tomados de la mano en la entrada de un centro comercial. Y María llevaba en la mano un bolso de la última colección. La pulsera de Lucía chocó contra la pared del vaso con un tintineo seco. Con la voz reseca, preguntó, ¿esta es la deuda de la que hablabas? Makoto se lanzó hacia adelante para apagar el proyector, pero los guardias de seguridad lo sujetaron. Gritó, ella me lo prestó. Yo solo se lo estaba devolviendo. Sonreí. ¡Qué considerado! Lucía se puso de pie. La silla se volcó hacia atrás y cayó al suelo con un golpe. Makoto, te casaste conmigo por lo civil para salvar a tu madre, o para usar mi estatus y mi dinero para mantener a otra mujer. Makoto negó con la cabeza entre lágrimas. No, Lucía, escúchame, yo terminé con ella hace mucho. Puse la grabación del teléfono. La voz de María salió por los altavoces. ¿No dijiste que la familia de Lucía tenía dinero y que, después de casarte con ella, ella te abriría el camino? ¿Cuándo vas a divorciarte? La voz de Makoto sonó justo después. Cuando consiga que le aprueben la ayuda, y cuando le saque otra cantidad a Jorge, me divorcio. Lucía se tambaleó. Yo no la sostuve. Ella se apoyó en la esquina de la mesa, y sus uñas rasparon la madera. Makoto se desplomó en el suelo, murmurando, no es así, no es así. Caminé hasta él. Me agaché y le puse aquel certificado de matrimonio en la mano. Dije, guárdalo bien. Él levantó la cabeza, con el rostro cubierto de lágrimas. Yo sonreí y dije, ganaste, ella es tu esposa. Capítulo 11. Lucía vomitó allí mismo. Salió corriendo hacia el baño. La puerta no quedó bien cerrada, y desde dentro llegaron sonidos de arcadas secas, mezclados con el ruido del grifo abierto. Yo me quedé de pie en el pasillo. No entré. El padre de Lucía Liu me miró. La ira en su rostro se calmó un poco. Jorge, en este asunto la familia Liu te ha fallado. Dije, hablemos de la compensación. Él asintió, sin suplicar por su hija. Cuando un adulto rompe un acuerdo, se habla con dinero, se pagan las consecuencias y se saldan las deudas con resultados. Estaba bien así. Makoto fue escoltado por los guardias hasta fuera de la sala de juntas. Se desplomó junto a la pared, todavía apretando el certificado de matrimonio en la mano. Al verme, se arrastró hasta mí y me agarró el bajo del pantalón. Jorge, me equivoqué, te devolveré el dinero. Dile a la familia Liu que no me denuncie. Bajé la mirada hacia él y pregunté, ¿devolverme el dinero a mí? Se quedó atónito. ¿A quién le debes esa Lucía? No a mí. Él giró de inmediato hacia la dirección del baño y gritó, Lucía, Lucía, sálvame, mi madre no puede quedarse sin mí. Lucía salió apoyándose en el marco de la puerta. Tenía el rostro grisáceo y los labios cubiertos de agua. Miró a Makoto, y en sus ojos solo quedaba repulsión. Makoto se arrastró hacia ella y suplicó, Lucía, nos divorciamos. Me divorcio ahora mismo. No me hagas responsable. Sí. Sonreí. ¿Ahora sí quieres divorciarte? Él apretaba el certificado de matrimonio, y sus dedos no dejaban de temblar. Ya no lo quiero, de verdad. Ya no lo quiero. No se puede. Se quedó paralizado. Me agaché, mirándolo a los ojos, y continué. Este papel no es algo que puedas tomar cuando quieres y tirar cuando te conviene. Le castañetearon los dientes. ¿Qué quieres hacer? Seguir el procedimiento legal. Lucía habló. Su voz estaba ronca, áspera al oído. Falsificación de firma, fraude para obtener ayudas y difamación maliciosa. Voy a denunciarlo y también voy a demandarte. Makoto levantó la cabeza, como si la estuviera viendo por primera vez. Lucía, no puedes hacerme esto. Mi madre sigue enferma. Los hombros de Lucía temblaron, pero no retrocedió.
La enfermedad de tu madre es real, pero también es real que la usaste como un arma. La mirada de Makoto cambió de golpe. De pronto, se lanzó hacia ella para agarrarle el bajo de la falda. Lucía retrocedió y casi perdió el equilibrio. Extendí la mano, la sujeté y la jalé detrás de mí. Makoto falló. Su frente golpeó contra la esquina de la pared con un sonido sordo, y la sangre empezó a brotarle de la ceja. Se cubrió la frente, sentado en el suelo, soltando pequeños sollozos entrecortados. Los guardias se acercaron y lo inmovilizaron. Él forcejeó y gritó: Jorge, todo es culpa tuya. Si no me hubieras investigado, yo no habría terminado así. Miré cómo la sangre de su frente le resbalaba por la cara y caía sobre la cubierta del certificado de matrimonio. Makoto, en realidad deberías darme las gracias. Él respiraba con dificultad. Dije: lo más digno que tendrás en esta vida es este certificado. Se derrumbó por completo. Agarró el certificado de matrimonio y lo estrelló contra el suelo, pero enseguida se lanzó a recogerlo. Repetía una y otra vez: divorcio, quiero divorciarme, ya no lo quiero. Todos en el pasillo lo estaban mirando. Martín, que antes había hablado por él, estaba de pie junto al ascensor, con la cabeza agachada, sin atreverse a acercarse. Lucía contemplaba la escena, cada vez más rígida. La solté. Ella volvió la cabeza para mirarme, y las lágrimas le cayeron de golpe. Jorge, sé que no tengo derecho a suplicarte, pero de verdad me equivoqué. Sonreí levemente y dije: exacto, no tienes derecho. Ella extendió la mano, queriendo agarrarme la manga, pero su mano se quedó suspendida en el aire y luego fue bajando poco a poco. Me giré y entré de nuevo en la sala de juntas para seguir hablando de la compensación. Antes de que la puerta se cerrara, la oí llorar en el pasillo. Su llanto era muy bajo, entrecortado. No miré atrás. Capítulo 12. La sanción de Makoto fue elevada. La falsificación de firmas y los documentos falsos implicaban fraude para obtener ayudas. La universidad colaboró con la investigación. El fondo benéfico recuperó el dinero, y el hospital también presentó un informe sobre la situación. No recibió una condena apocalíptica. La realidad no es un escenario de drama. Los cargos se revisan uno por uno, y las pruebas avanzan paso a paso. Pero para alguien como Makoto, eso ya era suficiente. Fue suspendido temporalmente de la universidad. Sus deudas entraron en un proceso civil. Su reputación quedó podrida dentro de la escuela. María vendió sus conversaciones a un bloguero del foro y luego lo bloqueó. El día que la madre de Makoto salió del hospital, le dio una bofetada en la entrada. Lo vi desde el coche. Ella lo insultó. Tú dijiste que la familia Liu daría dinero. Dijiste que la familia Wang no se atrevería a hacer escándalo. Ahora el dinero se acabó. Los cobradores tienen la casa en la mira. Me arruinaste la vida. Makoto todavía llevaba una gasa pegada a la herida de la frente. La bofetada le giró la cara hacia un lado. No devolvió el golpe, solo se quedó allí de pie, con una mirada tan vacía que daba miedo. Los cobradores no montaron ninguna persecución callejera, solo siguieron el procedimiento: demanda, congelación de cuentas y cobro legal de la deuda. Pero Makoto no pudo soportarlo. Antes, podía conseguir compasión llorando, podía obtener recursos arrodillándose. Ahora, todos le pedían que firmara, que devolviera el dinero, que asumiera las consecuencias. Eso le dolía más que una paliza. Cuando Lucía vino a buscarme, yo estaba mudando mis cosas del apartamento. Ella estaba de pie en la puerta, abrazando una caja. Dentro estaban la pulsera que le regalé, el anillo, la bufanda y aquel cuaderno de planificación de boda que había hojeado hasta dejarlo gastado. Dijo: te devuelvo esto. Le eché un vistazo y dije: tíralo. Sus dedos temblaron. ¿Ni siquiera quieres mirarlo? Está sucio. Sus lágrimas cayeron de inmediato. La rodeé y seguí guardando mis cosas. Ella entró detrás de mí, con la voz temblorosa: Jorge, ya demandé a Makoto para divorciarme. Tal vez no sea posible conseguir la nulidad del matrimonio. El abogado dijo que solo podemos seguir el procedimiento de divorcio. Voy a dejarlo todo limpio. Metí unos libros en una caja y pregunté: ¿y para qué me cuentas esto? Su respiración se desordenó. Quiero empezar de nuevo. Me detuve y la miré. Sus ojos se iluminaron por un instante, pero enseguida mi sonrisa apagó esa luz. Lucía, si quieres empezar de nuevo, busca a tu marido, busca a un abogado, busca a un psicólogo, no me busques a mí. El último rastro de color desapareció de su rostro. En ese momento, de verdad solo quería salvar a alguien. Salvaste a alguien usándome a mí como sacrificio. Ella negó con la cabeza. No fue así. Que lo fuera o no ya no importa. Tomé aquel cuaderno de planificación de boda y lo abrí por la última página. Allí estaba su letra: Jorge, acompáñame el resto de mi vida.
Lo miré durante 2 segundos. Luego arranqué la hoja y la tiré a la basura. Lucía corrió hacia allí para recogerla. Yo presioné la tapa del cubo de basura. Ella levantó la cabeza para mirarme, con las lágrimas colgándole de la barbilla. Dije, no la recojas, te ensuciarás las manos. Ella quedó arrodillada sobre la alfombra, con los hombros temblando, y de su garganta salió un sollozo ahogado. La rodeé, tomé la última caja y salí por la puerta. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, ella seguía sentada en el mismo sitio, abrazando aquella caja. Sus ojos estaban fijos en el cubo de basura, como si le hubieran arrancado todos los huesos. Pulsé el botón de la planta baja. El ascensor descendió, y los números fueron cambiando piso por piso. En mi corazón no quedaba ni una pizca de compasión. Solo había una cosa que me resultaba bastante satisfactoria. Por fin entendió que el papel también puede cortar. Capítulo 13. El día de la audiencia de divorcio. Yo no pensaba ir. Lucía me envió muchos mensajes. No respondí ni uno. Al final, David me mandó un video. En la entrada del juzgado, Makoto llevaba una chaqueta arrugada. Ya le habían quitado la gasa de la frente, dejando una cicatriz superficial. Interceptó a Lucía con una copia del certificado de matrimonio en la mano. Lloraba tanto que tenía toda la cara contraída. Lucía, no nos divorciemos. Me equivoqué. A partir de ahora te haré caso en todo. Lucía retrocedió y dijo, apártate. Mi madre todavía necesita dinero. Ahora estoy suspendido de la universidad y no puedo encontrar un buen trabajo. No puedes abandonarme. Ella lo miró y preguntó, ¿y por qué tendría que hacerme cargo de ti? Makoto se quedó atónito. Soy tu marido. Lucía soltó una risa más fea que el llanto. Por fin lo recuerdas. El abogado que estaba a un lado avisó a los guardias. Makoto se arrodilló de repente y le abrazó la pierna. No quiero pagar indemnizaciones. No quiero ir a la cárcel. Te lo suplico. Retira la demanda. Devolveré poco a poco el dinero de la ayuda. No me acorrales. Lucía bajó la mirada hacia él. Sus dedos apretaban con fuerza la correa del bolso. Pensé que volvería a recaer en su vieja debilidad. Pero en el video, ella levantó el pie y apartó sus manos de una patada. Makoto, ya te salvé una vez. Y casi me arruiné a mí misma en el proceso. Su voz estaba ronca, pero no temblaba. De ahora en adelante, vivas o mueras, no tiene nada que ver conmigo. Makoto quedó desplomado en el suelo y empezó a gritar sin coherencia. Gritaba que ella no tenía corazón, que Jorge lo había destruido, que su vida era demasiado miserable. Los guardias lo arrastraron hacia un lado, se le cayó un zapato, y la planta del calcetín rozó el suelo, quedando gris y negra. Extendió la mano para agarrar la copia caída del certificado. El papel tenía huellas de pisadas. Lo recogió, se lo pegó al pecho y murmuró, soy su marido, soy su marido. David me envió un mensaje. Este tipo se volvió completamente loco. Yo respondí, se lo merece. Esa noche, Lucía vino a mi nueva casa. No sabía cómo había averiguado la dirección. El timbre sonó 3 veces. Abrí la puerta, y ella estaba de pie afuera, sin paraguas. Tenía el pelo empapado, y el agua de lluvia le bajaba por la barbilla. Dijo, Jorge, aún hay que esperar la sentencia de divorcio, pero el juzgado ya aceptó el caso. Voy a compensar todas las pérdidas de tu familia. Me apoyé contra el marco de la puerta y pregunté, ¿y luego? Ella levantó la cabeza. Luego quería disculparme contigo en persona. Habla. Apretó las manos y dijo, lo siento. Asentí. Lo escuché. Me preparé para cerrar la puerta. Ella se apresuró a extender la mano para detenerla. El borde de la puerta le pilló los dedos. Le dolió tanto que aspiró aire, pero no retiró la mano. Jorge, de verdad sé que me equivoqué. Bajé la mirada hacia sus dedos pálidos. Antes, si esa mano se hacía apenas un corte, yo podía conducir media ciudad para comprarle medicina. Ahora solo sentía que su mano estorbaba en la puerta. Abrí un poco más la puerta. En sus ojos acababa de aparecer un destello de esperanza cuando tomé el móvil y llamé a la administración del edificio delante de ella. Hay alguien arriba acosando a un propietario. Por favor, vengan a encargarse. Ella se quedó rígida. Jorge, ¿de verdad tienes que ser tan cruel? Sonreí. ¿No te gusta tanto hablar de empatía? Ve a hablar de eso con la administración. Sus lágrimas cayeron mezcladas con la lluvia. ¿Nunca me amaste? La miré y lo pensé con seriedad. La había amado. Había querido casarme con ella. También había bajado la cabeza por ella. Pero decir esas cosas solo haría que pensara que todavía podía aferrarse a algo. Así que dije, lo olvidé. Todo su cuerpo se tambaleó. Cuando el personal de administración del edificio subió, ella seguía de pie en la puerta, con los labios pálidos y los dedos colgando inmóviles a los costados.
Los empleados le pidieron que se marchara. Ella no armó ningún escándalo, solo me preguntó antes de darse la vuelta: ¿de verdad hemos llegado al final? Dije: no. Ella giró la cabeza de golpe. Yo sonreí y terminé la frase: esto terminó hace mucho. Las puertas del ascensor se cerraron, cortando su rostro poco a poco. Cerré la puerta. Dentro del apartamento solo quedó el sonido de la lluvia. Sobre la mesa de centro había un nuevo contrato de cooperación. La familia Wang ya había cambiado de socio, y el plan de compensación con la familia Liu también estaba cerrado. El teléfono vibró. David me envió las últimas noticias de Makoto, cómo se negó a colaborar con el pago de sus deudas. Le habían restringido los gastos de lujo. María lo demandó por no devolverle el dinero prestado. El expediente disciplinario de la escuela lo siguió en su historial. Después de que la madre de Makoto salió del hospital, regresó a su pueblo natal y le echó encima todas las deudas. En el video, él estaba sentado en la puerta de una habitación alquilada, con el cabello desordenado, apretando en la mano aquel certificado de matrimonio con los bordes gastados. Cada vez que veía a alguien, explicaba que no era un estafador. Nadie se detenía a escuchar. Cerré el video. Fuera de la ventana, la lluvia había parado. Las farolas iluminaban el suelo mojado con un brillo casi cegador. Le respondí a David con sola frase: bastante entretenido. Luego borré el número de Lucía, el número de Makoto y todas las fotos antiguas de una vez. Cuando apareció el icono de la papelera, pulsé confirmar. La pantalla quedó vacía. Tomé el vaso de agua y bebí un sorbo. El agua helada me bajó por la garganta, limpia y fría.